Bueno, vamos a pasar a la segunda parte y de esto está a cargo nuestra querida profesora Betty González de Gallo con el tema clavados en la cruz. Adelante, Betty, el tiempo es tuyo. Gracias. Muy buenos días. Vamos a orar para que sea Dios el que nos guíe en el estudio de la escuela sabática de esta mañana. Querido Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que estás haciendo por nosotros, porque eres amor. Necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo para ayudarnos a comprender en esta mañana la escuela sabática del día de hoy. Quédate con cada uno de nosotros, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Qué bonita la lección y el título de la lección de esta semana. Completos en Cristo. En Cristo tenemos todo. En Cristo no nos falta nada. Estamos completos en Cristo. Qué bueno saber que Él nos ama tanto que nos invita a estar arraigados en Él. Sabemos que obtenemos la salvación aceptando a una persona. Esa persona es Jesús. No aceptando doctrinas. Sin embargo, las doctrinas son imprescindibles. Por eso Pablo nos exhorta a andar en Cristo y sus doctrinas, como habéis sido enseñados, como dice en Colosenses 2:7. Las doctrinas de Cristo, no doctrinas de hombres, las doctrinas de Cristo. Aunque no conocía personalmente la iglesia, Pablo sabía que estaba siendo amenazada por falsas enseñanzas. Ahora bien, hay dos tipos de doctrina. Una es según Cristo y su enseñanza registrada en la Biblia. Esta doctrina nos lleva a tener la certeza de que somos confirmados en la fe y abundamos en acción de gracias, como nos hablaba recién el doctor. La terapia, una de ellas, de la gratitud. En Cristo nos completamos y no paramos de dar gracias. La otra doctrina es según filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres. Estas doctrinas nos llevan al engaño. Con ellas somos engañados, nos sentimos juzgados y somos privados de nuestro premio. Los versículos que nos tocan estudiar hoy en la escuela sabática son Colosenses 2 del 11 al 15. Vamos a comenzar con el versículo 11. Dice así: Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante el procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó, ¿qué cosa? La naturaleza pecaminosa. Grande es nuestro Dios. Lo que quizá está implicado es que esos falsos maestros que enseñaban que antes de allegarse a Cristo había que cumplir con la circuncisión, o sea, esa cirugía en el prepucio, y los detalles de la ley ceremonial. Esto enseñaban los falsos maestros. Bueno, si querés ser de Cristo, primero tenés que pasar por esa cirugía. Por lo menos algunos de esos maestros pueden haber pretendido
que ellos eran superiores a los demás por estar circuncidados. La verdadera circuncisión tiene que ver con el corazón. La circuncisión que los cristianos de Colosas ya habían recibido no era externa, no era en la carne, era un cambio interno de corazón y de vida simbolizado por su bautismo. Por eso el versículo 12 dice, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo significa la renuncia al yo mediante la muerte de la naturaleza pecaminosa y el entierro de esa naturaleza en la tumba líquida, en el bautisterio. Y además el nacimiento de una nueva criatura en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder que lo pasó a Jesús de la muerte a la vida, ese mismo poder obra una transformación en nosotros, los creyentes. Sigue el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuánto amor, cuánto poder en Cristo. Los colosenses, habiéndose despojado de sus prácticas pecaminosas al aceptar a Cristo en sus corazones y habiendo testificado de ese cambio al ser bautizados, podían considerarse entonces como muertos a sus pecados. Por fe habían pagado la pena de muerte mediante Cristo. Ahora vamos a retomar este concepto, esta frase. El poder divino sacó a Jesús de la tumba para vida eterna. Y dentro del dominio del corazón y de la mente del ser humano obra el mismo poder divino a través de la voluntad humana perfectamente entregada. Esto es fundamental. Cristo puede hacer todo esto que es fabuloso en tanto y en cuanto nosotros se lo permitamos. Y así eleva a la persona haciéndola penetrar en las maravillas de la nueva vida de victoria. Poderoso Jesús, poderoso Jesús. Vamos a ver estas dos frases que están subrayadas. Por la fe, nosotros podemos considerar que hemos pagado la pena de muerte mediante Cristo. La paga del pecado es la muerte. A mí y a vos, que somos pecadores, nos toca morir. Nos toca morir la muerte eterna. Eso nos toca. Pero Cristo en su amor se hizo hombre, como estudiamos la semana pasada, pagó Él nuestra pena de pecado, y entonces, como Él la pagó, yo puedo, acudiendo a Él, decir, ah, yo me apropio de esa pena que pagaste por mí. Y sí, mi pena de muerte está, eso que yo tengo que pagar ya está saldado. Y la última frase, qué maravilla, porque no solo salda esa deuda, sino que nos hace penetrar en las maravillas de la nueva vida de victoria. No es que solo nos perdona y bueno, ahora sigue todo igual. No,
hay un cambio, empiezo una nueva vida en Cristo. Y hoy, entre los versículos que nos toca estudiar, nos toca estudiar el versículo 14 que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estos textos, especialmente el de el versículo 14, suelen ser invocados erróneamente como argumento contra la observancia de la ley y del sábado, el séptimo día de la semana, el día bíblico de reposo y el día de adoración a Dios. Ahora, pregunto, ¿alguien querría abrir su micrófono? Y si imagínate que viene una persona y dice, no, porque mira lo que dice en la Biblia. En Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo en medio y clavándola en la cruz. Eso significa que Jesús clavó los 10 mandamientos. Así que ya Él los clavó, ya no rigen más. ¿Cómo le explicaríamos, si alguien quiere abrir su micrófono, a una persona que viene con este argumento? ¿Qué le diríamos? Ahora lo vamos a desarrollar, pero si alguien quiere ir comentando, lo escuchamos o la escuchamos. A mí, Betty, Betty, me Sí, sirvió adelante. mucho entender de Mateo, ¿no? Que dice Jesús mismo, que declara en Mateo 5, 17, 18, 19, bueno, varios versículos, a donde él destaca, incluso resalta, que él no ha venido a abolir ni a sacar ningún mandamiento, sino ha venido a cumplir. Incluso me llama más la atención porque dice, ni una jota, ni una tilde se cambiará, ¿no? Y bueno, Mm, dije que llamara pequeño al que enseñe mal, ¿no? Estos mandamientos. Así que con ese texto a mí me deja muy claro que los 10 mandamientos no han sido clavados en la cruz, no han sido cambiados ni abolidos ni nada. Muchísimas gracias, Paula. Creo que había otra Betty, voz. Sí, yo, adelante. lo que se clavó en la cruz fue la ley ceremonial, los mandamientos que tenían de ceremonia, del cordero, de todo, porque ya Cristo se ofreció una vez y para siempre, no había necesidad de matar a los animalitos para perdón de pecado, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Entonces, eso es lo que se abolió, pero no los mandamientos, porque la ley de Dios es eterna. Muchas gracias a las dos. Gracias, Paula, y gracias, Noemí. Continuamos. En realidad, para entender estos textos, los adventistas han propuesto dos interpretaciones principales. Una de ellas es la que nos explicó Noemí, que lo que Jesús clavó en la cruz es la ley ceremonial. Ahora lo vamos a desarrollar, ella ya también brevemente lo explicó. Pero también hay otra explicación que dice que de acuerdo con las ordenanzas clavadas en la cruz, se refieren a la lista de cargos desfavorables a nosotros. Ahora lo vamos a explicar mejor. Esta es la primera interpretación. La segunda es lo que nos decía Noemí y por supuesto que lo que nos decía Paula, como la Biblia no se contradice, también es un argumento, porque nunca la Biblia va a decir que Jesús no vino a sacar ni siquiera un puntito y después va a decir que clavó en la cruz. No tendría sentido, ¿no? Pero ¿qué entonces, qué es lo que significa? ¿Qué es lo que clavó en la cruz? Bueno, una es la lista de cargos desfavorables a nosotros. La otra es la ley ceremonial escrita por Moisés. Vamos a desarrollar una por una. La lista de cargos. En Colosenses 2, 13 y 14, lo volvemos a leer, dice, y a vosotros
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y ahí viene el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo busqué otras versiones y vamos a ver que estas otras versiones nos ayudan mucho a entender esta primera interpretación de estos cargos contra nosotros. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente dice, él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Nosotros, cada uno, pecamos. Los pecados quedan registrados. Hay un acta de cargos contra nosotros, porque son pecados que necesitan cumplir la paga del pecado. ¿La paga del pecado cuál es? La muerte. Mis pecados requieren, sí o sí, de que se cumpla la paga de mis pecados. O sea, me toca morir por mi lista, por mi acta de pecados. Pero esa lista mía y tuya y de todos los seres humanos, si nosotros vamos a Jesús y aceptamos, ¿qué hizo Él? Él pagó esa muerte, Él cumplió, Él murió mi muerte, tu muerte en la cruz. Al morir mi muerte y tu muerte en la cruz, esa deuda que yo y vos tenemos, la pagó Él, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte que me toca morir a mí, la sufrió Él. Y de esa manera, Él clavó mi muerte, mi paga del pecado en la cruz. Veamos las otras traducciones. La Nueva Versión Internacional dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. La ley es eterna, Dios no la puede cambiar ni la podía cambiar. La paga del pecado es muerte. Los requisitos de la ley es que si hay pecado tiene que haber muerte, pero esa deuda que yo tengo y vos tenés, la canceló Jesús con su muerte. Versión Dios habla hoy. Dios anuló el documento donde constaba la deuda que había en nuestra contra. Anuló el documento porque lo pagó. No es que anuló porque, bueno, vamos a hacer la vista gorda. No, no. Lo pagó. Por eso pudo anularlo. Versión La Biblia de las Américas. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Decretos contra nosotros, nos toca morir. Y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Ese decreto de muerte ya lo murió Él, por eso mi muerte Él la clavó en la cruz. Versión Nueva Biblia de las Américas, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Volvemos entonces aquí, donde dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Claro, porque era decreto de muerte, pero la murió Él. Y miren lo que dice el comentario bíblico adventista. La anulación de un pagaré tal se efectuaba únicamente después que la deuda había sido pagada y se habían cumplido plenamente las condiciones del mismo.
Cuando nosotros pecamos, es como que nos queda un pagaré. Tenés que pagar la pena de tu pecado. Tenés que pagar la pena de tu pecado. Tenés que pagar. Un pagaré, pagaré, hay que pagar. Recordemos la parábola de los dos deudores. ¿Se acuerdan que el deudor que no perdonó a su deudor tenía una deuda mucho mayor? Es que esa es la deuda que nosotros tenemos. Y no era posible en la vida que lograra cancelar esa deuda, igual que por nuestras fuerzas. Y no hay posibilidad de cancelar esa deuda, no lo hay. Tenemos un pagaré larguísimo que pagar, pero lo pagó Jesús con su muerte. Y por eso Él dice, deuda pagada. No tenés más deuda. Si aceptás que yo ya la pagué por vos. Esa es la primera acepción. ¿Qué es lo que clavó en la cruz? El pagaré que yo tenía pendiente. Eso es lo que Jesús clavó en la cruz. Mi pagaré, mi deuda de pecado. Él murió. Por eso me dice, pagado. Tu pagaré está pagado. Bien, vamos entonces a la segunda acepción, que es que lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial escrita por Moisés. La ley ceremonial sabemos que tiene que ver con todas las ceremonias que se instituyeron desde que entró el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, recordemos que ellos se vistieron con túnicas que hicieron con hojas de higuero porque se sentían desnudos y tenían que hacer algo. Tenían que hacer algo. No servía de nada lo que hicieran. Lo que hicieron duraba tan poco. Para cubrir su desnudez, esas hojas de higuera, esas túnicas, les iban a durar poco porque se iban a marchitar. Pero ahí vino Dios. Y lo que Él instituyó fue un símbolo que se cumpliría muchos años después. El símbolo era que en vez de que murieran ellos, moría un sustituto. ¿Quién era el sustituto? En ese caso, un corderito. Ellos tenían que transferir, poniendo la mano en el cordero, los pecados, confesarlos y transferirlos al cordero para que, listo, quedas liberado de pecado, pero el pecado pasó al cordero. La paga del pecado es muerte. El cordero ahora tiene que morir. Allí en el jardín del Edén murió el primer cordero, era símbolo de Jesús. Y allí en el jardín del Edén, las pieles de ese cordero fueron las que usó Dios para vestir a Adán y Eva. Esas iban a durar. Obviamente, era un símbolo, porque eso significaba, va a haber un cordero, va a haber un Mesías, va a haber un Salvador que va a morir en el lugar del pecador. Y la justicia de Jesús, si el pecador acepta, no solo lo libera del pecado, sino que lo viste y cada vez lo hace más justo. Y al pecador se lo ve vestido de cordero blanco. Esa es la justicia de Jesús. Por esta razón, ya no debemos preocuparnos por observar las leyes rituales del Antiguo Testamento que tuvieron ya su cumplimiento y fin en Cristo. Imagínense si hoy en día siguiéramos sacrificando un corderito que era necesario. Pero imagínense que siguiéramos. Si ya Jesús, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya Él murió. El verdadero, ya símbolo. Ya el símbolo no tenía más sentido de ser porque el real, verdadero, ya había venido. Y recordemos lo que pasó cuando Jesús murió.
El velo del templo, como vemos en esta figura, se rasgó y el corderito salió corriendo, porque ya no hacía falta un corderito, ya el verdadero había muerto una vez y para siempre. Es evidente que Pablo no estaba sugiriendo que los 10 mandamientos habían sido clavados en la cruz, sobre todo en vista de que en otro lugar define el pecado como la transgresión de los 10 mandamientos. Y como nos dijo Paula, Jesús mismo dijo, yo no vine a abolir ni una jota ni un tilde, vine a cumplir. ¿Cómo no va a venir a cumplir si la ley es un reflejo del carácter de Dios? Y Jesús, Dios hecho hombre, no iba a contradecirse con su propio carácter. Obviamente, no vino a cambiar nada, vino a cumplir. Y esto lo vamos a entender si vemos este cuadro. En este cuadro que nos habla del día de reposo, tenemos una secuencia. La secuencia comienza en nuestra tierra con que Dios en el principio creó este mundo en 6 días y el séptimo día, sábado, lo bendijo, lo santificó y reposó para decirnos, este es un día especial que instituyo para toda la humanidad. En la creación de la humanidad instituyo para ustedes este día para que sea un día de fiesta, de descanso, de comunión con su Creador. Pero veamos en esta línea de tiempo cómo termina. Termina en la tierra nueva, cuando esta tierra sea restaurada, el pecado sea eliminado y la tierra sea restaurada. Isaías 66 nos dice que de mes en mes y de sábado en sábado adoraremos a nuestro Dios. En el medio de esta línea de tiempo tenemos a Jesús, Dios hecho hombre, también respetando, como nos decía Paula, o sea, él en esta tierra respetó, guardó el sábado. Entonces, ¿qué nos haría pensar que si al principio de nuestra tierra, al final, cuando la tierra sea renovada, el día de reposo va a ser el sábado, si Jesús, Dios hecho hombre, lo guardó, ¿qué nos haría pensar que algo cambió? ¿Por qué? Algo cambió en la mitad si al principio y al final será siempre el sábado. Es que a lo largo de toda la Biblia podemos ver el sábado presente. No solo en el principio y en el final, sino también todos los fieles seguidores de Dios adorando este día de reposo. Nuevamente, o con otras imágenes, pero lo mismo, desde la creación del mundo hasta la nueva tierra y la vida eterna, el sábado será el día de adoración. Y el ministerio de Jesús incluye ese día porque es día de descanso. Jesús hizo todo para darnos descanso. Y el descanso, Él dice, ¿qué día es el que Él nos ofrece ese descanso especial? Qué hermoso poder regocijarnos. Por eso, miremos esta cita de Elena de White que es tan reveladora. Elena nos dice que fue arrebatada en visión. Y escuchemos lo que nos dice. Dice, vi que percibíamos y comprendíamos escasamente la importancia del sábado. Vi que no sabíamos qué significaba subir sobre las alturas de la tierra, como dice Isaías 58, y ser alimentados con la heredad de Jacob. No sabíamos qué significaba eso. Pero cuando desciendan de la presencia del Señor la refrescante lluvia tardía y la gloria de su poder, sí sabremos qué significa comer de la heredad de Jacob y estar sobre las alturas de la tierra, volando sobre las alturas de la tierra, deleitándonos. Entonces apreciaremos mejor la importancia y la gloria que tiene el sábado.
Sigue diciendo, vi que teníamos absoluto derecho de entrar en la ciudad porque habíamos guardado los mandamientos de Dios y el cielo, el hermoso cielo, es nuestro hogar. El título de la lección de toda la semana es Completos en Cristo. Cristo, si nosotros decimos, acepto ese pagaré que ya saldaste por mí, nos dice cuenta saldada, pero no queda ahí. No es cuenta saldada y bueno, seguí como se te ocurra. No, Cristo dice, y ahora yo te quiero preparar como habitante de mi reino y quiero escribir mi ley que es eterna también en tu mente y en tu corazón. Yo puedo hacer ese milagro en un proceso permanente, preparándote para vivir en el cielo, en nuestro hogar, nos dice Jesús. Por eso, así somos completos en Cristo con sus doctrinas, no las doctrinas de hombres. Vi en ellas, dice Elena, las tablas, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4, la relación nuestra con Dios. En la otra 6, la relación nuestra con nuestros pares. Las 4 de la primera brillaban más que los otros 6. Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, pongo un paréntesis, que muchos dicen, Colosenses 2:14 dice que el sábado fue abolido. El mandamiento del sábado brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardase en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía rodeado de un nimbo de gloria, nos relata Elena lo que vio en su visión y sigue diciendo, vi que el mandamiento del sábado, miren qué claro lo que nos dice, no estaba clavado en la cruz. Pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros 9. Y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. ¿Por qué otras denominaciones nunca dirían, no, ya no hay que preocuparse por matar, podés robar, podés mentir, podés deshonrar a tus padres? ¿Por qué eso no se dice? Si los mandamientos estuvieran clavados en la cruz, estarían los 10 clavados, no solo uno, los 10. ¿Por qué entonces pensar que solo uno fue clavado y los otros 9 siguen vigentes? Es que ninguno fue clavado. Por eso Elena nos sigue diciendo, vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los heridos y esperanzados santos de Dios. El sábado tenía una luz especial, nada de haber sido clavado en la cruz. Por eso qué importante aferrarnos a Cristo, aferrarnos a sus enseñanzas y no a enseñanzas de hombres. Como decían los colosenses, no, primero hay que cumplir la ley de circuncidarse. Pero si ya aceptaron a Cristo, ya dejaron que Cristo les circuncide el corazón, se dejaron atrapar por el amor de Cristo y se dejaron transformar. Ya no era necesaria la circuncisión, ya no era necesario sacrificar un corderito, ya el verdadero había venido, pero su ley es eterna, persiste por la eternidad. Eso nunca puede cambiar.
Muchos en el mundo cristiano también tienen un velo delante de sus ojos y su corazón. No ven con claridad lo que fue abolido. No ven que fue únicamente la ley ceremonial la que fue abrogada a la muerte de Cristo. Como dijimos, no tenía sentido seguir con el símbolo. No tenía sentido si ya el verdadero había venido. Pretenden estas personas que están confundidas que la ley moral fue clavada a la cruz. Es denso el velo que oscurece su entendimiento. El corazón de muchos está en guerra con Dios. No están sujetos a su ley eterna. Por eso, qué responsabilidad la nuestra, que no es por mérito propio que podemos entender que Dios es eterno, que su ley es eterna, que fue en la cruz lo que fue clavado fue ese pagaré que yo tenía pendiente y ya me lo saldó, y también la ley ceremonial, que era el símbolo de lo que vendría, pero no su carácter, su ley, eso no. Qué importante que guiados y llenos del Espíritu de Dios podamos ser agentes de luz para estas personas que están en tinieblas. Tan solo cuando se pongan en armonía con la regla de su gobernante, puede Cristo ser de algún valor para ellos. Pueden hablar de Cristo como su Salvador, pero Él les dirá finalmente, si persisten en la confusión, en el engaño, no os conozco. ¿No os habéis arrepentido genuinamente delante de Dios por la transgresión de su santa ley y no podéis tener fe genuina en mí? Porque mi misión fue exaltar la ley de Dios, como nos decía Paula. Exaltarla, no abrogarla, no anularla. Exaltarla con su propia vida. Por eso cobra sentido el versículo que tenemos para memorizar y que mañana, en el día de mañana, se va a desarrollar este tema. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra, era símbolo, era prefiguración de lo que iba a venir. Pero la realidad es Cristo, el Eterno. El Eterno que, porque saldó mi deuda, me da la posibilidad a mí y a vos a tener vida eterna y a ser ciudadanos de su reino donde va a regir su eterna ley de amor. Que Dios nos bendiga ricamente y que nos dejemos guiar cada día por Dios. Que vivamos una vida completos en Cristo. Que Dios nos bendiga. Amén, amén, amén. Y si nos ponemos a reflexionar, si Cristo hubiera venido a abrogar la ley, nosotros no tendríamos que arrepentirnos de ningún pecado que cometemos hoy, porque todo sería adulterio, muerte, todo eso sería anulado, entonces seríamos sin pecado. Y vemos que eso está arraigado en nuestros corazones, el orgullo. Así que le damos gracias a Dios que lo que vino a circuncidar, como lo mencionaste, es nuestro corazón, ya no lo externo, lo interno. Gracias por mencionarlo, Betty. Gracias por anotarlo, presentarlo tan claro. Que Dios quiere es no solamente anular nuestra deuda, sino limpiar nuestro corazón, porque en Él está el poder de transformación. Voy a pedirte que termines con una palabra de oración. Gracias. Amén. Querido Padre, qué privilegio tenemos de tenerte como Padre. Qué Padre perfecto, justo, santo, amoroso, misericordioso.
que hizo y sigue haciendo, no para de trabajar por nosotros, lo mismo que Cristo Jesús, que está en este momento intercediendo, porque no solo pagó nuestro pagaré, sino que sigue trabajando e intercediendo. Ayúdanos a aferrarnos de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tomarnos de la mano de Jesús cada día y vivir cada día. Ayúdanos a cada día, así como hacía el pueblo de Israel, así como iban y confesaban por la mañana, por la tarde sus pecados. Ayúdanos también a hacer lo mismo, a no quedar con carga de pecados, sino a traérsela al que ya pagó ese pagaré por nuestros pecados. Pero no solo eso, Padre, ayúdanos a permanecer en ti para que esa vida justa, santa, perfecta de Cristo como ser humano que vivió aferrado a ti, que vivió tan unido a ti, buscando hacer tu voluntad y no la suya, también sea la nuestra. Esa vida de Cristo que vivió para obedecer, para cumplir, para hacer una realidad viviente, tu ley sea también una realidad en nosotros. Solos no podemos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso quedamos enteramente entregados a ti. Que el resto de este día lo vivamos de tu mano, paso a paso, que no tomemos ninguna decisión, que nada de lo que hagamos sea solos, no, que lo hagamos todo contigo. Y así tendremos un día de victoria y así será cada día. Y nuestra vida será una vida de victoria que se prolongará por la eternidad gracias al victorioso Cristo Jesús. En su nombre oramos y en sus manos entregamos nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.